Bueno, hace frío hoy, pero vengo bien protegido y hasta calentito con estos puños y este asiento calefactado. Y es que vengo hoy con muy buena compañía, con el nuevo BMW C400X, la versión 2021 que se actualiza con, por supuesto, con esa homologación Euro 5 y además incorpora como principal novedad un acelerador electrónico. No es el único cambio, también se añaden unas nuevas pinzas de freno J-Juan, así como otros detalles de equipamiento como una toma USB, el hueco de bajo el asiento iluminado, pero bueno, no me quiero adelantar demasiado. Lo que sí conserva respecto de esa primera versión lanzada en 2018 es ese modelo que nos permite tanto disfrutar de un scooter cómodo para ir por ciudad como para realizar trayectos extraurbanos pues a más velocidad. Pero bueno, no me quiero adelantar demasiado porque en esta prueba os voy a desgranar todos los detalles de este nuevo C400X. Yo creo que el día al final nos va a respetar, merece la pena quedarse con nosotros, así que venga, empezamos. Como sabéis, BMW plantea dos scooters con la misma base, lo único que difieren estéticamente. Por un lado está el C400 GT, que ya hemos probado aquí en este canal de Motofichas, y luego tenemos el que traemos hoy, el C400X, más deportivo e incluso con algunos guiños a su gama Adventure. Este diseño de faro es similar al que montan las GS Trail de la marca alemana, ¿verdad? Es una moto que, bueno, tiene un aspecto más robusto en esta parte delantera y después ya se estiliza su imagen según vamos hacia la zaga, hacia la parte trasera, ¿no? Lo que sí, una vez que ya estás al lado de ella, lo que sí es apreciable, palpable, es esa sensación de calidad de los componentes, ¿no? Es un vehículo que toda la manipulación de sus mandos, las guanteras, el asiento, todo cierra bien, todo, no sé, da mucha sensación de calidad en la fabricación. Sí que he hecho en falta algunos detalles, como pueden ser las manetas regulables, una pantalla ajustable o un freno de estacionamiento. Sí, lo he hecho en falta, pero en general estamos ante un vehículo pues que tiene una gran calidad de fabricación. Ahora ya sí que me gustaría ver algunos elementos más de cerca. Vente con nosotros y así os los voy explicando, como puede ser el hueco bajo el asiento o sus pantalla TFT. Empiezo de hecho con su instrumentación. En este caso, una pantalla TFT de 6,5 pulgadas, que es opcional. De serie, la moto trae una instrumentación analógica, pero en esta versión se incluye esta digital. Tengo que decir que BMW nos indicó que el 90% de los scooters que vende, los usuarios la adquieren con esto, y tiene lógica porque muchos de estos scooters se venden con el sistema de financiación de BMW y por lo general BMW la regala a esos clientes que optan por esta forma de compra. Pero bueno, independientemente de ello, sí quiero explicaros un poquito su funcionamiento. Como sabéis, va con los mandos multicontroles que tiene BMW en el puño izquierdo y con el botón de menú con el que entramos por las distintas opciones, ¿no? Es una pantalla que se maneja de forma muy intuitiva, ¿no? Si vamos al botón de arriba del menú, pues vemos que podemos ir variando pues las distintas opciones de consumo, el tiempo de descanso, es decir, tiene las distintas opciones que nos da distinta información que nos da un ordenador a bordo. Si ya vamos con el botón de menú hacia abajo, pues ya vemos aquí en pantalla, podemos ver el estado de mi vehículo con la distinta, cómo va la temperatura del motor, la autonomía. Después aquí tenemos un ordenador a bordo del parcial 1, el 2, y después tenemos aquí pues cuando sería la siguiente revisión, ¿de acuerdo? Entonces,
Después, si vamos más abajo, pues lo típico, pues poder reiniciar todos los valores, es decir, es muy fácil, muy intuitivo, muy fácil de manejar. Luego aquí tenemos otro modo de visualización de los datos, pues ya tendríamos el cuentakilómetros, el velocímetro, mejor dicho, en pequeño, y con el cuentarevoluciones, el tacómetro dominando la parte principal. Después aquí tenemos la navegación, medios y teléfono, que es para, en el caso de que tengamos conectado nuestro smartphone al sistema Connected Rate de BMW, y que nos da muchísimas opciones, como ya os explicamos de forma detallada en el vídeo del C400 GT. Tenéis el enlace aquí en la parte superior derecha y podéis entrar a ver cómo funciona ese sistema, que bueno, nos da muchísimos datos, ¿no? Y por último, ya tenemos aquí los ajustes, que podemos entrar pues en todos los ajustes del motor, del scooter, o de las pantallas, o la propia conexión. Es decir, es una pantalla, como digo, que se visualiza todos los datos de forma muy clara, muy concisa, y que, bueno, pues además con muy buena legibilidad, e incluso días que le está dando el sol directamente sobre ella. Aprovecho que estoy aquí parado en el semáforo, pues un poco contado lo que os decía de la instrumentación. Se lee muy bien, los números grandes, y yo lo único que veo es que tenemos mucha pantalla para solamente esa información, ¿no? Si nos vamos al otro modo, al Urban, pues bueno, la llenamos un poquito con el tacómetro, vemos el velocímetro ahí, pero vamos, sigo viendo una pantalla muy grande, pero un tanto desaprovechada, ¿no? El manejo de los mandos ya os había comentado que es muy sencillo, toda la usabilidad de esta pantalla TFT, pues con el multicontroller y con el botón de menú se maneja de forma sencilla. Y luego la botonera, pues bueno, tiene lo justo y necesario, ¿no? Esto es para activar o desactivar las luces diurnas, las luces del warning, intermitentes, y en el lado derecho pues encontramos el botón de arranque y pare, los puños y el asiento calefactable. Decir que tanto el puño, los puños calefactados como los asientos son opcionales, al igual que el sistema keyless. Son algunas de las opciones que no vienen que hay que pagar aparte, ¿no? Uno de los elementos más importantes de un scooter es su capacidad de carga, ¿no? En el C400X está bien resuelto. Por un lado tenemos dos guanteras delanteras que además van con el propio cierre del vehículo, es decir, cuando lo dejemos aparcado no tendremos problema porque se quedarán bien cerrados. El de la derecha, la guantera de la derecha tiene una toma USB nueva, que antes era de 12 voltios, ahora es USB, más útil en mi opinión, y además tiene una bandeja de goma que hace que lo que tengamos ahí, si es por ejemplo el móvil, pues no resbale y no vaya golpeándose, ¿no? La de la izquierda no lleva ninguna toma, pero mantiene una buena capacidad pues para llevar ahí unas gafas, la cartera, es decir, cualquier objeto personal que nos sea útil. Pero para mí lo más importante de un scooter es el hueco bajo el asiento. Se abre por control remoto, y como cuenta con el ya conocido sistema FlexCase de BMW, que lo que hace es, bueno, con capacidad para un casco integral, como podéis ver, pero es un sistema que se abre cuando tenemos el scooter en parado, es decir, cuando vamos en marcha habría que levantarlo. De hecho tendríamos un aviso en la instrumentación que nos diría no se puede arrancar con el sistema totalmente abierto, y entonces se pierde algo de capacidad en marcha porque ya no cabe un casco integral, solo tendríamos capacidad para un casco de tipo abierto. Con él, ya una vez que hemos aparcado el scooter, pues efectivamente el casco integral más otro casco abierto o cualquier objeto personal, como puede ser una mochila pequeña, ¿no? Es un hueco que además estrena una luz de cortesía, y que además está muy bien terminado con esta ballesta que hace que el asiento no se pueda cerrar de forma accidental.
Ya que hablo del asiento, pues aprovecho pues para explicaros un poco cómo llego al C400X, ¿no? Os había dicho que tiene un aire así aventurero, pero para nada es un scooter alto o grande, ¿no? De hecho, como veis también, lo fácil que es pues subirlo a su caballete, bajarlo de él. El scooter pesa 204 kilos en orden de marcha y, bueno, ya veis lo accesible que es al piloto de talla baja como soy yo mido 1,65 y llego prácticamente con los dos pies al suelo. Eso hace que, bueno, nos dé mucha seguridad en la conducción. Es un scooter muy cómodo, con un asiento ancho, tanto para el piloto como para el pasajero, y con mucha superficie de apoyo para los pies, ¿no? Siempre es fácil llevar una postura cómoda. Sí que veo que, bueno, la pantalla puede que se quede corta, pero eso creo que es mejor que lo comprobemos en marcha, que nos vamos ahora mismo. Venga, comenzamos. La posición de conducción, pues lo que ya veíamos, ¿no? Tiene un asiento muy amplio, es muy cómodo y que permite pues una posición de conducción con la espalda muy erguida, muy cómoda. Y bueno, no es un vehículo para viajar como tal, pero nos permitiría estar muchas horas seguidos ahí sentado, ¿no? También como veis, pues llego bien al suelo, me permite en las paradas pues tener total estabilidad con la moto recta, es decir, que es muy amable con los pilotos de cualquier talla, ¿no? Decía, los pies tienen muchísimo espacio, puedes estar, bueno, pues cambiando la posición perfectamente. Estos sobresalientes de aquí, estos salientes de aquí, pues hacen que nos quiten mucho el viento y vayamos muy protegidos. La pantalla, aunque todavía no he salido a autopista, pues como ya se aprecia que se va a quedar corta, pero en ciudad se agradece porque te deja mucho campo de visión. Sí, efectivamente, pues la pantalla te llega algo de aire al casco, es menos de lo que yo me imaginaba. Yendo a 100 por hora, pues sí notas algo más el viento, pero si yo pongo aquí la mano, el viento se queda un poco a la altura del casco. Es cierto que para pilotos de mayor talla pues sí que le llegará algo más, pero yo creo que el pecho queda protegido. En mi caso, ya os digo que no noto aquí el viento, ¿no? Es decir, que yo pensé que iba a notarlo mucho más en carretera o en autopista, en este caso, ¿no? La posición de conducción, pues eso, el cuerpo queda muy bien integrado y creo que es un buen scooter para hacer kilómetros diarios que bueno, mucha gente vive fuera de la ciudad y tiene cada día que acercarse a trabajar montado en él. Como decía al inicio, gran parte de los principales cambios se encuentra en su interior en el motor, con esa homologación Euro 5. Y os indicaba que el principal cambio es el acelerador electrónico, un dispositivo que nos comentaban en BMW es algo casi ya obligado para poder cumplir con las reglamentaciones medioambientales. Ese acelerador electrónico, no obstante, no trae consigo ningún modo motor, es decir, es simplemente una gestión más eficiente pues, de emisiones y de consumos. Mantiene, por lo tanto, el mismo bloque anterior, es decir, estamos ante un monocilíndrico de 350 centímetros cúbicos, no son 400, aunque el nombre del scooter sea ese, son 350 centímetros cúbicos, que rinde una potencia de 34 caballos y con una cifra máxima de par de 35 Nm.
Es un modelo que homologa una velocidad máxima de 139 km/h y unos consumos de 3,5 litros a los 100 kilómetros. Yo creo que la mejor manera de comprobar todas esas prestaciones y qué sensaciones nos da en marcha es saliendo a rodar un poquito. Venga, que seguimos. Este propulsor lo que garantiza es un empuje notable, ¿no? ¿Veis? Lo dejo caer, abro y enseguida pues coge velocidad, y además lo hace de una forma lineal, con mucha suavidad. Sí que se aprecian algunas vibraciones pues cuando se gira a un régimen. Ahora veis, a medio así, con el gas un poco abierto, sí que se aprecian un poco más las vibraciones, pero en cuanto ya abres un pelín más de forma decidida, pues estas desaparecen por completo, ¿no? Ya os digo que es un scooter pues que sorprende, siendo monocilíndrico, por esa suavidad que hasta parece un bicilíndrico, ¿no? Tanto por esa ausencia de vibraciones como por el empuje, ¿no? que otorga al abrir el acelerador. Veis que bien sale el scooter, tiene muy buen empuje desde abajo, muy lineal, y tiene una respuesta sobresaliente, ¿no? Os comentaba que BMW ha homologado 3,5 litros a los 100 de consumo. Estos son los que llevo yo en los días que he estado rodando con él, 3,6. Es decir, que estoy casi en la cifra que fijada, ¿no? Es posible que rebajarlo ya lo veo complicado. He ido muy suave con él, no he hecho grandes travesuras, y a lo mejor sí que incluso se puede elevar un poco, 3,7, 3,8. Yo creo que sería ya un consumo más cercano a alguien que haga mucho uso urbano, pero me parece que con los 12,8 litros de capacidad del depósito que tiene, bueno, pues creo que se pueden conseguir unas autonomías muy notables, ¿no? Muy altas. El motor en autopista mantiene esa suavidad que vemos en ciudad. Ahora voy pues a 100 por hora con el motor, con el gas a medio régimen, no se aprecian vibraciones, es un rodar muy suave y apenas, bueno, pues si le aprieto un poco más, el scooter lo da, ¿no? De hecho, ahora voy a medio gas, abro el gas de golpe y veis cómo enseguida coge los 120 y le queda margen para subir más, que es lo que os decía, ¿no? Que homologa casi 140 por hora, y sí, yo creo que los alcanza. Incluso aquí, ahora que hay en repecho, ¿veis? Sale con mucha solvencia, tiene un buen empuje. Creo que el motor está muy logrado. Y ya os digo, con total ausencia de vibraciones, ¿no? Veis cómo es abrir un poco el gas y enseguida el scooter coge velocidad, y bueno, ya os digo que el motor para nada va forzado y me parece que tiene un funcionamiento espléndido. Los 120 veis que bien los mantiene, no va nada forzado. Bueno, creo que ha hecho un gran trabajo aquí BMW con este motor, ¿no? En el apartado de suspensiones, BMW ha confiado en una horquilla convencional con barra de 35 milímetros y 110 milímetros de recorrido. Detrás tenemos un doble amortiguador regulable en precarga y con 112 milímetros de recorrido. La frenada, lo más destacado, lo comenté al principio, esas nuevas pinzas J. Juan con 4 pistones y que muerden unos discos
un doble disco de 265 milímetros. Las llantas 15 pulgadas delante, 14 pulgadas detrás y calzadas con neumáticos Pirelli Angel Scooter. Unos componentes que yo creo que buscan ese equilibrio entre confort y deportividad, pero que yo creo que es mejor que comprobemos esas sensaciones en marcha. Venga, que ya casi estamos acabando. ¡Vámonos! Efectivamente es un scooter compacto y que nos permite circular con bastante soltura por ciudad. Ahora mismo aquí en estas calles no hay mucho tráfico, pero si lo hubiera, como veis, es un scooter muy ágil, gira bien de un lado a otro y además los espejos apenas sobresalen, por lo tanto nos permitiría meternos muy bien entre los coches. Como veis, es un scooter estrecho que permite pasar muy bien entre los coches. Es un tamaño compacto y está para circular por ciudad es ideal. Aquí el asfalto está en buenas condiciones y facilitamos el trabajo a las suspensiones. Pero si entramos, por ejemplo, una alcantarilla como ahora o cualquier irregularidad del asfalto, encontramos una respuesta muy suave tanto de la horquilla como de los amortiguadores. Hay diferencia en el comportamiento entre ambos. Yo veo más firme la respuesta de la horquilla, mientras que los amortiguadores los noto algo más blandos, ¿no? Creo que para ciudad se agradece muchísimo eso, porque no transmite esa respuesta seca que a veces ofrecen algunos scooters de dos amortiguadores traseros. Para nada, es muy progresiva la respuesta, por lo tanto se suaviza mucho. Es cierto que a lo mejor si en carretera lleno de ritmo fuerte, se puede requerir un poquito más de firmeza, pero yo creo que no va a ser el uso primordial de un scooter de este tipo, el ir por carretera a un ritmo alto, ¿no? La horquilla es más firme, lo que le viene bien para apoyar más firmemente cuando nos encontramos o en rotondas o en las frenadas, ¿no? Que hay una cierta firmeza, pero también sin llegar a resultar seca en su respuesta, y así yo creo que se ha conseguido un buen compromiso entre ese confort y la efectividad que se demanda ya en un scooter, que con el que se consigue, sí, se puede ir ya rápido, ¿no? Evidentemente no es un 125 y se puede ir rápido y requiere un poquito más de que se sujete más la moto en curvas o donde estemos circulando, ¿no? En curva el C400X muestra mucho aplomo también, apoya muy bien de delante y te da mucha seguridad. Los neumáticos ofrecen muy buen agarre. Hoy el asfalto está frío, húmedo en algunos lugares, pero noto mucho el buen apoyo, ya os digo, especialmente de la rueda delantera. Las nuevas pinzas de freno ofrecen una potencia de frenado, como veis ahora, mirad, el scooter se queda clavado, ¿no? Y no hay que hacer muchísima fuerza en las manetas, que el scooter tiene una capacidad de frenada muy buena y además con muy buen tacto, ¿no? No sé, me ha gustado mucho, y además es que el ABS está configurado de manera que no notas cuando entra en funcionamiento, no notas esas vibraciones que a veces se aprecian en las manetas. Está muy bien conseguido.
Bueno, pues hemos llegado al fin. Y bueno, el día no ha sido para tanto, ¿no? Amenazaba mucha lluvia, pero bueno, y aunque hubiera sido así, ¿no? Vamos bien protegidos, calentitos, con este C400X, ¿no? Un scooter que, como habéis visto, cumple de sobra cuando hacemos uso de él en ciudad, por su tamaño compacto, fácil de llevar, no es pesado, se maneja muy bien, pero es que además con un motor perfectamente válido para cuando salimos a autopista mantener velocidades legales muy sobradas. Es un vehículo que cumple a la perfección ese cometido. Además, es un scooter con muchísima calidad de fabricación, ya os lo he explicado durante el vídeo, y que lógicamente todo ello repercute en el precio. Estamos hablando del scooter con el precio más elevado dentro de su segmento, son 6.990 euros, pero en el caso de esta unidad en concreto, pues con todos los extras que tiene, pues su precio se eleva hasta los 8.900 euros. Es un precio considerable y que, bueno, pues la firma alemana lo justifica por todo ese equipamiento que trae. Es cierto que a mí todos los accesorios para mí es algo positivo porque siempre puedes adecuar y gastar el dinero en lo que realmente necesitas, aunque sí que es cierto que algunos de esos elementos ya se incorporan de serie en algunos de sus principales rivales, ¿no? Y ya que hablo de rivales, pues creo que me podría quedar con uno principal, que además es novedad en este año, para este 2022 que llega, que es el Honda ADV 350, y que, bueno, creo que van a ser los dos que van a pugnar por mantenerse, por situarse en lo más alto del segmento premium de scooters de entre 300 y 400 centímetros cúbicos. Así que nada, espero que os haya gustado la prueba, yo la he disfrutado mucho, me lo he pasado realmente bien hoy, y nada, os esperamos en nuestro canal de Motofichas, suscribíos porque así os llegan las notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo, y no dejéis de visitar motofichas.com, el portal de moto nueva más completo de España. Y nada, os emplazamos en siguientes pruebas. Hasta luego, amigos.